Bueno, lo último que hemos visto, la enorme victoria de Zamora en 901, que puso a Alfonso III en una situación muy ventajosa. Había demostrado de qué eran capaces las armas de Asturias. Ante todos los poderes de la España de entonces, la corona de Oviedo aparecía ahora como una potencia indiscutible. Todos debían reconocer su hegemonía en el campo cristiano. Y sin embargo, a Alfonso le quedaba pendiente un enojosísimo problema: la hostilidad de los Banu Qasi, irreductibles en el Valle del Ebro y cuyo poder se había extendido desde Toledo hasta el Pirineo. Para acabar con el jeque Banu Qasi, Lope ibn Muhammad, Alfonso necesitaba apoyos. Necesitaba sobre todo el apoyo de Fortún, el rey de Pamplona. Pero Fortún no quería. ¿Por qué? Bueno, ¿y quién era Fortún? ¿Y por qué no quería? ¿Y por qué no quería? Fortún Garcés I, rey de Pamplona desde 880, de la dinastía Íñiga o Arista. Fortún era hijo primogénito del rey García Íñiguez, aquel rey al que secuestraron los vikingos. Bueno, pues siendo príncipe también, que cayó cautivo Fortún. Hacia 860 se lo llevó preso el emir Muhammad. Fue llevado a Córdoba y allí estuvo cautivo muchísimos años. Su hija Oneca, cautiva también, fue dada en matrimonio al luego emir Abdala, y cuando García Íñiguez murió hacia 870, y dado que Fortún aún estaba en cautiverio, desempeñó la regencia de Pamplona un tal García Jiménez de la dinastía Jimena. Bueno, Fortún al final volvió a Navarra en 880 y ocupó el trono. Es decir, que estamos hablando de un hombre que pasaba ya de los 60 años. Vamos a la otra pregunta. ¿Por qué Fortún se mostraba remiso a atacar a los Banu Qasi? Por miedo, sin duda. Seguro. Sabemos que Alfonso III se había entrevistado con Fortún a la altura del año 900. Fortún era un anciano, pero Alfonso tampoco era ya un niño, pasaba de los 50 y llevaba 34 años, que se dice pronto, reinando. Sin duda hablaron del enemigo común. Posiblemente Alfonso pidió ayuda al rey navarro. Sin duda este se la negó. Alfonso tendría que hacerlo todo solo, o quizá no tan solo. Más al este, Aragón y Pallars sufrían también los golpes de los Banu Qasi. En el año 904, Alfonso atacó los territorios Banu Qasi, pero esta vez iba a ser muchísimo más prudente que en la campaña de 899, la del desastre de Tarazona que ya hemos contado aquí. Así que no se va a internar ahora Alfonso en zona enemiga, sino que actuará sobre la frontera. Parece que su primer objetivo fue Ibrillos, cara a La Rioja, cerca de la línea del río Tirón. Los ejércitos de Asturias tomaron la plaza, después siguieron camino hacia la cercana Grañón, en dirección a Nájera, y sitiaron el castillo de la localidad. Lope ibn Muhammad respondió, pero al igual que su oponente lo hizo con prudencia. No acudió frontalmente con sus huestes contra las tropas de Asturias, sino que reaccionó con un astuto movimiento. Se dirigió más al norte, hacia el área de Miranda de Ebro, y cercó el castillo fronterizo de Vallas. Era una jugada magistral. Si caía Vallas, nada impediría a los Banu Qasi derramarse sobre el llano de Miranda. Sin duda Lope sabía que Alfonso no tenía suficientes tropas para atender dos frentes a la vez. Y tal y como Lope había calculado, el rey de Asturias no le quedó otra opción que levantar el asedio sobre Gañón para prevenir las caídas de Vallas. Exactamente, la caída de Vallas. Claro, frustrante, ¿verdad? Bueno, pues seguramente esta frustrante experiencia bélica hizo pensar a Alfonso. Derrotar a los Banu Qasi en el campo de batalla era imposible. Para conseguirlo le resultaba imprescindible contar con la ayuda navarra, de modo que Lope tuviera que combatir en varios sitios a la vez y no pudiera concentrar todas sus fuerzas, pero esa ayuda Fortún se la negaba. Había que encontrar una solución, y Alfonso la encontró, y no iba a ser una solución militar, iba a ser una solución política. El gran golpe llega en 905. La aproximación de Fortún a los intereses musulmanes se estaba haciendo intolerable. Lo que a Fortún le preocupaba no era llevarse bien con Córdoba, sino ganarse la alianza de los Banu Qasi, a los que temía. Era comprensible el miedo del anciano rey pamplonés.
Pero visto desde Oviedo o desde el Pirineo, ese acercamiento se presentaba lleno de riesgos. Podría construir un auténtico muro que dividiera a la España cristiana, aislando al reino de Asturias por un lado y a los condados pirenaicos por el otro, haciéndolos a todos más vulnerables. Era preciso, pues, quitar de en medio a Fortún. Es difícil saber quién tomó la iniciativa. Alfonso III, rey de Asturias, Galindo II Aznárez, conde de Aragón, Ramón I, conde de Pallars y Ribagorza. Los tres necesitaban una Navarra inequívocamente alineada con la cruz. Los tres querían acabar con el Banucasi Lope. Los tres aparecen relacionados con el episodio del derrocamiento de Fortún. Los tres participaron sin duda en el golpe. Y el protagonista del golpe iba a ser Sancho Garcés. ¿Quién era Sancho Garcés? Sancho era hijo de García Jiménez, el noble que había regentado la corona de Pamplona durante el cautiverio de Fortún. Nuestro hombre era sobrino del conde de Pallars, pero además Sancho estaba casado con una nieta del propio Fortún, doña Toda Aznárez. Doña Toda, hija de Oneca, la misma que había sido entregada a Abdalá, pero que, concluido el cautiverio de su padre, volvió a Pamplona y se casó con un noble local, don Aznar Sánchez de Larraún. Atentos a la huella de esta mujer, Oneca, que aún saldrá más veces en nuestra historia. Sí, señora. Bueno, el hecho es que con estos antecedentes, tanto de doña Toda como del propio Sancho, la cuestión se plantea no como una batalla campal, no, una especie de mezcla de pleito jurídico e intervención armada. De Sancho llega, sí, ocupa Pamplona por la fuerza, pero lo que hace es recusar formalmente los derechos de los hijos de Fortún y afirmar los derechos de su esposa, de doña Toda, de la nieta del rey. Así que, en nombre de los derechos de su mujer, se hace con la corona de Pamplona. Bueno, habría un nuevo conflicto entonces entre las dos familias, la Íñiga y la Jimena, que llevaban peleándose en Pamplona desde ni se sabe el tiempo. Pues no, y esto es realmente llamativo. O sea, todos los descendientes de Fortún, que es el último rey Íñigo, casarán con miembros de la dinastía Jimena. Es como si de repente todos los que pintaban algo en Pamplona se hubieran puesto de acuerdo con esta maniobra. Y en cuanto al viejo Fortún, ya muy anciano en este momento, sabemos que se va al monasterio de Leire, se recluye allí y muere al año siguiente. Pero la maniobra no se limitaba a Pamplona. Casi al mismo tiempo, los Banucasi pierden una poderosa plaza, Toledo. La vieja capital goda, en perpetua insurrección desde mucho tiempo atrás, había atravesado por numerosas vicisitudes. En 888 había pasado a manos de la tribu berebere de los Jaguara de Santaber. Después, Lope ibn Muhammad la había recuperado para los Banucasi y puso al frente a su pariente Mutarrif. Ahora, en 906, ocurría algo imprevisible. Los toledanos se sublevaban, mataban a Mutarrif y entregaban el gobierno de la ciudad a un tal Lope ibn Tarbisa. ¿Por qué los toledanos mataron a Mutarrif? ¿Quién era este Lope ibn Tarbisa? Pues nadie lo sabe. Pero muy pocos meses después de estos sucesos, Alfonso III viajaba a Toledo, entraba en la ciudad entre grandes aclamaciones y recibía numerosos regalos de los toledanos. Todo indica, pues, que este cambio de poder en Toledo también fue una maniobra política del rey de Asturias. Tío, listo, ¿eh? Ya ves. Bueno, el caso es que el mapa cambió por completo. Ahora de repente el Banucasi Lope se encontraba rodeado de enemigos por todas partes. Al sur, Toledo, al norte, Navarra de Pallars, al oeste, el reino de Asturias. Claro, Lope no se quedará quieto. Su primer movimiento es atacar, y atacar Pamplona. Una ofensiva en toda regla. Entra con el grueso de sus tropas en Navarra, llega a la capital, frente a los muros de Pamplona empieza a construir una fortaleza para someter a los pamploneses a un acoso permanente, pero la fortuna había vuelto ya la espalda al terrible Banucasi. Sancho Garcés, el nuevo rey de Pamplona, lanza contra Lope una serie ininterrumpida de ataques y emboscadas, y finalmente Lope ibn Muhammad, el último gran Banucasi, moría combatiendo frente a Pamplona el 29 de septiembre de 907. Hombre, el imperio Banucasi se hundirá en un abrir y cerrar de ojos. Ya había perdido Toledo y el sur de Navarra, ahora perderá una tras otra Barbastro, Alquézar, la Barbotania, Monzón, Lérida, Egea. Era el fin del poder de una dinastía. Los Banucasi seguirán siendo poderosos, pero su estrella se eclipsaba. Córdoba había encontrado un socio mucho más cómodo, los Banu Tuyibi, los tuyibíes, con base en Zaragoza, que además tenían la ventaja para Córdoba de no ser autóctonos, sino árabes procedentes del Yemen.
Exactamente. Bueno, el golpe de Navarra, este golpe que hemos contado, cambió la historia de la cristiandad. A partir de ese momento se configura en el norte un bloque de cierta solidez que sobre todo busca asentarse a través de los enlaces matrimoniales. Navarra y los condados pirenaicos encontrarán frecuentemente que sus intereses son los mismos y Asturias, por su parte, apoyará la expansión de Navarra hacia el sur, vital para asentar la frontera oriental del reino. Y sobre la base de esta comunidad de intereses, Navarra afirmará su propia política hasta convertirse en auténtico eje de la cristiandad española, pero para esto aún faltaban unos cuantos años. De momento, el eje estaba entre Oviedo y León, gracias a la astucia de Alfonso III el Magno. La estrella polar, para no perder el norte.